Muy buenos días con todos. Primero quisiera agradecer a Javier y a Sonia por este espacio que nos ayudan a crecer en el mundo del arbitraje y la construcción. Antes que todo quisiera presentar un video, por favor. Through 4 decades here, we've witnessed first-time winners, championships won, incredible underdog stories, and the Budapest and the Hungarian Grand Prix is underway. Even reaction time, and Lando Norris has got a run. P3 man has got a run on his championship rival. Charles Leclerc is trying to break the toe. Norris won't go for it to the inside, might be compromised. George Russell is up to third. Can he keep it? Yes, he can keep it. He gets the power down and he gets by. Worst case scenario, Piastri, huge pressure on the shoulders of the pit crew. Punchy stuff, but it's a brilliant stop that. Look, he was barely stationary at all there. Piastri will rejoin the Proximity to the Aston Martin ahead. Oh, and they nearly made contact there on the way down to turn 2. Alonso yet to pit. Russell trying to reclaim the place. That was closer than it needed to be. Lando, we're considering the one stop. There'll be 40 laps on a hard tyre. Keen for it? Oh my word, that is a fast corner to try that move. Hamilton goes off to that is crazy close for a corner of that speed. Lighting it up as he comes in, he hits his marks. Every second is going to be useful here. Brilliant standard in the pit lane today between McLaren and Ferrari. Box to overtake this lap. Box to overtake this lap. And he does the opposite of the man coming into the pits, who is Charles Leclerc in the Scarlet Ferrari. So Ferrari react. They take the bait from McLaren. Is it going to be as good a stop? It certainly is. That is a well-oiled machine now down in the... 4 or 5 seconds ahead of our pit window. I don't really care. Great run here. He's got so much more grip out of the 14th and final corner. Russell, who touched back there, and I've turned the volume down. That was me at the break here. I committed. It's clearly not allowed. Keep cool, mate. You'll get... That's a penalty. Tied it on me. You were breaking. The gap is 0.6 of a second. That will decrease all the while. The Grand Prix victory on the line. Piastri shaping for it, going... They are so close, aren't they? Look at this on board. Nearly the front wing ripped off. They got away with it. Remember how we go race. Same with mine, Oscar. By 0.6 of a second. A brilliant performance from both of them. But the gap is under 10 points. And it's Norris punching the air. Behind. Brilliant battling out front. It went... Como habrán visto, hay dos escenarios muy similares. Uno es el circuito de Hungría, que es lo que nos toca. Somos la mesa 11 de la obra El Tribunal. Resolución de disputas a tiempo real en proyectos de construcción, y es lo que vamos a ver hoy. Han visto un edificio que se ha ejecutado en 15 días, 30 pisos, 17.000 metros cuadrados, con grandes desafíos técnicos, una planificación de riesgos y una coordinación de un equipo multidisciplinar grande. Y lo mismo pasa en las carreras. El pit wall, el piloto, la pista y todos esos elementos importantes que debemos tener en cuenta no solo cuando sucede el choque, sino mucho antes. Y hoy tengo conmigo, acompañándome, a grandes profesionales en el mundo de la construcción y el arbitraje, y voy a proceder a presentarlos. A mi costado tenemos a Nelson Gallardo, arquitecto con maestría, con más de 25 años de experiencia, es perito técnico en arbitraje de construcción y lidera el equipo de expertos de secretariat en América Latina y en Estados Unidos. Asimismo tenemos a Wandy Vargas, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro y adjudicadora, con más de 20 años de experiencia, fundadora y presidenta de MLC y además es presidenta de la Corte de Arbitrajes de CAR Amazonas y miembro de diversas listas de arbitrajes nacionales e internacionales. Además tiene experiencia en prevención de resolución de disputas y en el arbitraje. Y finalmente tengo a Rodolfo Miranda, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con larga trayectoria en el mundo de Derecho en la Construcción, asesor de grandes empresas de ingeniería y construcción y profesor de la Universidad de Piura, la Cámara de Comercio de Lima, el ICC de Bolivia y la Cámara de Santa Cruz. Y bien, nuestro bloque se va a realizar, nuestra mesa se va a realizar en 3 bloques importantes que tienen una similitud con la carrera de la Fórmula 1.
el inicio, donde vamos a ver toda esa planificación que debe haber dentro de una obra, una planificación previa, unas estrategias que debemos tener en cuenta antes de iniciarla. Un segundo bloque con la toma de decisiones, en donde está el equipo, el pit wall, importante, el ingeniero, las decisiones que hay que tomar durante la ejecución contractual. Y finalmente un tercer bloque que ya tiene que ver con la intervención y el desenlace, lo que no queremos llegar con los problemas hacia el final. Y bueno, lo más interesante, ¿no? Es que en los proyectos siempre se avisa. A veces no nos damos cuenta de eso. Y voy a empezar con una pregunta para Wandy. En muchas obras las disputas no nacen con un gran choque, sino porque el proyecto arrancó mal seteado, ¿no? Concebido de una manera quizás desastrosa en muchos casos. ¿Cuáles son esos errores de arranque que después todos tenemos que pagar? Porque casi nadie quiere reconocerlos a tiempo. Hola Úrsula, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto primero verlos a todos. Creo que hoy día hemos arrancado, especialmente yo he corrido, ya parecía Fórmula 1, yo ya estaba en competencia corriendo. Pero realmente quiero primero agradecer a los organizadores, porque Sonia y Javier realmente es un éxito estar acá. El Open tiene años haciendo que nos unamos de muchos países y Perú realmente siempre está presente. Y quiero hoy día felicitarlos y a todo el equipo de esta organización. Bueno, vamos a arrancar. Yo soy la persona que yo tengo que estar inquieta, no puedo estar quieta, sentada, pero me han dicho no, por las luces, me siento en un escenario ya de misma actriz. Hoy día arrancamos con la bandera roja, porque hoy día se comienza la carrera e iniciamos y es el último día. Entonces tenemos una gran pregunta que me has hecho, los errores que tenemos en la ejecución, en la obra, en el tiempo. Nosotros sabemos que las obras o las carreras no se pierden al final, sino al inicio, en el arranque. Y eso es muy importante. ¿Y por qué motivo pasan esos errores que tenemos? Yo voy a hablar un poco de mi país, de Perú. Perú tiene tantas obras y tantos errores que realmente es para nunca acabar. Es como decir, iniciar un arranque y el final no lo tenemos. Uno de los primeros errores que tenemos es el alcance mal definido e incompleto. ¿Eso qué significa? Que lo tenemos en los expedientes técnicos y es algo que no llega a reflejar en la obra. Tenemos expedientes que los terrenos no están bien ubicados, desde el inicio que se van generando subperfiles por el costo. Entonces, yo quiero poner un ejemplo, vamos a trabajar con ejemplos el día de hoy, ejemplos generales. Tenemos el sistema de agua potable en zonas altoandinas que tengo en Ayacucho. ¿No? Voy a comentar un poquito de este caso. Se formula un expediente técnico para la instalación de un sistema de agua potable en una comunidad rural ubicada a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la región de Ayacucho. El diseño que contempla, acá muchos ingenieros y ahora abogados, ingenieros, abogados, me van a entender. Se constituye y se diseña de esta forma. Red de distribución, reservorio apoyado, cámara de presión, conexiones domiciliarias. El expediente se basa en el estudio topográfico y geotécnico, realizado en épocas que sea así. Entonces, durante la ejecución, surgen condiciones no identificadas, como por ejemplo, variación estacional del suelo, inestabilidad de tatules, presencia de roca no detectada, accesibilidad limitada. Pero el expediente técnico, ¿qué proponía? Excavación manual estándar, trazos lineales de tubería, fundaciones simples. Sin embargo, la realidad peruana, ¿qué te obliga? Cambiar métodos constructivos, uso de martillos neumáticos, reubicar tramos de tubería, rediseñar funciones de reservorio. ¿Y qué te genera eso en temas técnicos y contractuales? Ampliaciones de plazo, deductivos vinculantes, adicionales de obra. Imagínense cómo comenzó un expediente y cómo termina. Yo les voy a comentar un poquito qué nos dice este escenario anecdótico en el Perú. La propia Contraloría General de la República, en su operativo saneamiento, porque estamos hablando ahora de saneamiento 2017, tras visitar 72 proyectos de saneamiento rural a nivel nacional, concluyó que el 90% de ellos presentaba deficiencias en el expediente, referidas principalmente inconsistencias a situaciones que enfrentan cualquier obra en zona altoandina. Por ejemplo, de 641 riesgos
identificado, en ese operativo el 43% fueron de carácter técnico y el 16% fueron riesgos económicos directos. Es decir, aumentó el costo no previsto en el contrato original. A eso se suma lo señalado que advierte que un 40% a diferencia del promedio entre el costo del expediente. Imagínense, cómo inició, cómo terminó, cómo se elevó. Ahora tenemos finalmente en el último reporte de la Contraloría en diciembre, el 10.9% de las más de 2.476 obras paralizadas a nivel nacional, que acumula una inversión detenida superior a los 43.118.000 y tiene como causa directa afectación del expediente. Entonces, como vemos, nuestro expediente nunca está bien hecho desde el perfil. Otro supuesto y error que hemos encontrado son los supuestos irreales. Los proyectos arrancan sin autorizaciones, sin permisos, con interferencia. Y cuando estás en la obra, recién te das cuenta de todos esos problemas cuando estás ejecutando. ¿Y qué hace el contratista? Dice, ¿quién asume los permisos, las autorizaciones, lo que no ha sido identificado? Otro error que hemos encontrado son las interfaces no resueltas. Las fallas están en las rectas. Estas curvas, interfaces que se dan durante el expediente, ¿no? Entre los paquetes que se van con terceros. Otro error, para mí muy importante, los riesgos. Estos riesgos nadie lo tiene claro y son problemas que se avanzan. Y realmente, cuando firmas un contrato, no lo sabes, sacas la banderita roja, pero en ese momento nadie se da cuenta. Entonces lo firma y se quedó ahí. Tenemos también los cronogramas, esos cronogramas que vienen, las curvas, que vienen pues, que vamos señalando una cosa con otra cosa, decimos qué permiso, que no hay, las interferencias, y ahí viene el problema. Entonces, y otro muy importante, es importante saber con quién te asocias, con quién te consorcias, porque lo que haces es de frente ganar la licitación, pero hay que ver si con quién vas de la mano para poder ganar una buena licitación y poder ejecutar. Y si lo hace uno propio, como persona jurídica, y se presenta, verificar su personal técnico, su personal del equipo y su personal legal. Creo que esos riesgos son muy importantes para avanzar y tener una buena ejecución. Efectivamente, de hecho, el conflicto no es un accidente, sino es algo que se puede prever. Y yo quería un poco resaltar lo que acaba de decir Wandy, ¿no? En nuestro país tenemos más de 2.400 obras paralizadas con un presupuesto de inversión de más de 67.000 millones de soles y de los cuales el 50% está por ejecutar. Y como dijo Wandy, el 10% más o menos se deben a estos expedientes mal ejecutados. Entonces, no es una suerte, ¿no? Sino es algo mal planificado. Y por eso quisiera hacerle esta segunda pregunta a Nelson, porque ya no entramos a la información, entramos a ver qué es lo que nos está faltando. Los proyectos casi siempre mandan telemetría, mandan esa información antes de entrar a la crisis, ¿no? ¿Por qué si las señales están ahí, están en la obra, el equipo no entra a corregir eso, ¿no? ¿Qué falta? ¿Información, liderazgo o falta decisión para leer lo que nadie quiere leer? Bueno, gracias. Encantado de estar aquí hoy. El concepto desde el punto de vista de lo que estamos aquí hoy, que es una carrera con el espectacular auto que está ahí, es telemetría. Entonces, si hablamos de telemetría, ¿qué significa? Que es datos e información en tiempo real. Si es un auto, estamos hablando de temperatura, aceite, la velocidad, todos los factores que permiten entender de qué manera el auto a través del desplazamiento se está manejando o se está desempeñando. ¿Para qué? Para crear una eficiencia. En construcción, el concepto de telemetría, como yo lo entiendo, es la planificación. Si estamos hablando de un proyecto y especialmente considerando este caso que nos corresponde hoy, que es el premio de Hungría, hay que entender primero cuáles son los riesgos con los cuales uno se va a enfrentar, cuál es la trayectoria y el trazado de la carretera. En construcción, no todos los proyectos son iguales. Hay proyectos de infraestructura, hay proyectos comerciales,
pero en general un elemento en común es la planificación. Esa telemetría puede verse reflejada en un cronograma de obra. El cronograma de obra no es un simple elemento aislado, sino que corresponde a la integración del proyecto en sí, cómo se va avanzando, cómo se va construyendo. Implica un trabajo de campo que va a ser asociado o requerido por la oficina técnica del contratista, y esa oficina técnica del contratista debe presentar la información, debe integrar la información. ¿Para qué? Para presentársela al contratante. Hay muchos proyectos donde el concepto de cronograma, y es algo que se vive en el día a día en arbitraje, es un simple checklist que aparece en una cláusula del contrato. Al final sucede muchas veces que ese checklist lo único que hace es producir un elemento burocrático de la obra. No necesariamente muestra una realidad, y si se compara qué sucede en el cronograma con lo que se está haciendo en la construcción, no siempre coincide. Por eso los equipos que están en ejecución del proyecto deben siempre tener y utilizar esa herramienta para mirar hacia adelante de forma prospectiva. ¿Qué sucede? Cuando se obvia esta herramienta esencial es cuando vienen los problemas de disputas, los problemas del arbitraje. En mi caso, cuando yo entro a un proyecto, yo usualmente entro cuando ya está construido. Veo toda la situación que ocurre, que antecede la disputa, y el elemento común es una disfunción entre la relación contratante y contratista, a veces por cuestiones que pudieron verse solucionadas durante la construcción. Pero en temas esenciales yo pienso que si no se hace una integración y un concepto entendible entre todos los participantes del proyecto, pues ¿de qué sirve hacer un cronograma si al final no se plantean soluciones hacia adelante para que el proyecto no termine, como menciona Wandy, en una paralización, que es especialmente uno de los temas recurrentes en el Perú? Bien, el proyecto siempre avisa, hay información, pero ¿qué está faltando en eso, no? La obra se concibe como un ecosistema donde contratista, abogados, cliente, terceros, árbitros inclusive, porque durante la etapa de la ejecución contractual también podemos tener arbitrajes, tienen una participación y tiene que todo estar sincronizado. Pero si tenemos la información, si tenemos esa telemetría, ¿qué es lo que está faltando? Y ahí pasamos al bloque 2, donde vamos a hablar de la estrategia. Ese equipo que debe estar integrado, ese pitbull que tiene que tener la información a tiempo real, como dices, Nelson, y que es necesario tomar esas decisiones oportunas. Y para ello voy a preguntarle a Rodolfo, cuando una obra empieza a tensarse de verdad, el problema ya no solo pasa en la pista, ¿no? Sino quien está sentado precisamente en el pitbull. Esas estrategias que hay que tener en cuenta. En tu experiencia como abogado y asesor de grandes empresas nacionales e internacionales, ¿qué es más peligroso? ¿No tener ese centro de mando o tener demasiados actores decidiendo al mismo tiempo y en direcciones distintas? Gracias, Úrsula. Ante todo, muchas gracias a Javier, a Sonia y al estupendo equipo del Open por la oportunidad de estar acá. Dicho esto, voy a responder como si fuera un cross-examination. Primero, una respuesta concreta y después me explayo. Y en ambas preguntas voy a responder primero como abogado de parte y en segundo lugar como ciudadano y como persona interesada en que los proyectos salgan.
Entonces, a tu pregunta concreta, ¿qué es peor? O que haya muchos mandos o que no haya mando, creería que ambas son malas, pero creería que es peor que no haya mando. Creo que la inacción es peor que las peleas internas. ¿Por qué? Porque creo que cuando hay peleas internas, por ejemplo, dentro de una empresa grande, hay peleas internas. Cuando tienes un cliente grande, tienes la gerencia legal que opina de una manera y la gerencia técnica que opina de otra, pero el CEO opina de otra manera distinta y el asesor del CEO le mete ideas en la cabeza al CEO. Entonces hay un problema ahí y en el Estado es algo que es mucho más recurrente. Entonces paso a responderte primero como abogado. Cuando tú eres abogado de un contratista y tienes tu contraparte, sea pública o privada, usualmente pública, que tiene cualquiera de estos dos problemas, o que no decide, es decir, no hay mando, o que decide, o que hay múltiples agentes decidiendo, yo creo que lo que te puede causar es lo que los gringos llaman disruption o delay damages. El disruption significa que producir la ingeniería o producir la obra me cuesta más caro aunque no cambie el tiempo. Me cuesta más caro en horas hombre. ¿Por qué? Porque tengo a Juanito Pérez que dice una cosa con poder y fulanito que dice otra cosa. Entonces, de repente, el producto de ingeniería que tengo que hacerlo dos veces porque son dos criterios distintos, a pesar que jurídicamente debería ser uno solo. Y eso te causa daños por disrupción. O también podría ocurrir que la inacción genere demoras y esas demoras generan mayores costos directos, gastos generales. Entonces, como abogado, el consejo, ¿cuál sería? Documentar, documentar y documentar. Y hacer dos tipos de documentación, lo que se llama la documentación diaria, semanal, y también una carta macro de cuando en cuando para preparar el arbitraje, justamente ¿por qué? Porque el cliente o tiene demasiadas decisiones o lo peor de todo es que no toma decisiones. Ahora hablemos de política pública, que me parece súper interesante. Y hablo desde el Estado. Para romper esa inercia, al menos en el Perú y probablemente en muchos países de Latinoamérica, mis clientes españoles me dicen que afortunadamente en España, gracias a Dios y gracias a la institucionalidad de este maravilloso país, la cuestión cambia. O sea, mis clientes españoles me dicen, me voy muy rara vez en arbitraje, me puedo sentar con el funcionario público cuando hay un problema a conversar y hacemos una adenda al contrato y se aumenta el plazo, se aumenta el monto, etc. Lamentablemente en el Perú no ocurre eso e intuyo que en muchos países de Latinoamérica tampoco. Justamente ¿por qué? Porque tenemos un sistema que deja de perseguir al verdadero ladrón y persigue al honesto. Entonces, justo ayer hablaba con un cliente y el cliente me decía que en la banca privada hay un dicho que es no hay nada más cobarde que $1 millón. Pero imaginemos que la decisión del funcionario público no es de 1 millón, es de 15 millones. Es aprobar un adicional, aprobar una ampliación de plazo. Entonces, ¿qué necesitamos? Solución definitiva y solución temporal. La solución temporal creo que son mecanismos jurídicos especiales, leyes especiales, contratos de gobierno a gobierno, algunos tipos de inmunidades para que el proyecto del aeropuerto tal no se rija por la ley de contrataciones del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el aeropuerto de Cusco en el Perú, sino se rija por una norma especial, como el FIDIC o lo que sea. Y a nivel general necesitamos cambiar la carrera pública, sí, ahorita termino, cambiar la carrera pública y darle protección al funcionario público. Protección jurídica cuando lo denuncien, inclusive un seguro para funcionarios públicos, y ahí cito a mi amigo Javier Iscar, que sabe un montón de seguros, de repente Javier nos podrá ilustrar, un seguro al funcionario público que tome decisiones, capacitación y permanencia, y respeto a que las normas peruanas llaman un respeto a la discrecionalidad del funcionario público, un respeto que existe en la ley, pero no existe en la práctica. Creo que con esas cosas, querida Úrsula, la obra pública va a mejorar en el Perú. Efectivamente, considero lo mismo. Son factores que hay que tener en cuenta, no solamente desde el lado del contratista, sino también desde el lado del cliente, ¿no? Y Wandy, desde la ejecución real, ¿en qué momento la obra ya está fuera de esos track límites o esos límites que debemos tener
¿no? Aunque en las reuniones todos sigan fingiendo que todavía no hace falta la señal del box, box, box. Gracias, Úrsula. Bueno, haciendo complementario a lo que dijo Rodolfo, como he sido parte de contratista, parte de gerencias o de operaciones que he llevado, es muy importante y quiero resaltar con un caso también en Perú. ¿Por qué pongo caso? Porque Perú tiene tanto de qué hablar y tanto de qué analizar y estudiar y mejorar. Como dices, acá en España muy pocos se van al arbitraje, pero también a veces no aplican lo que es la prevención, los otros mecanismos que existen, como el Dispute Work. En mi país está el Dispute Work en contratos estandarizados y también está lo que es la JPRD en contratos dentro del marco de la Ley de Contratación del Estado. Pero bueno, para retomar a tu pregunta, yo voy a dar un ejemplo. En el Perú, el proyecto La Quebrada Guaycoloro, un proyecto adjudicado a través de mecanismo de gobierno a gobierno, ¿no? Estos últimos contratos que han salido a raíz del 2016, este proyecto para proteger a 30.000 pobladores del Lurigancho, de la zona del Lurigancho que tenemos nosotros, frente a los desbordes que se hicieron hace unos años atrás. El contrato original se firmó por 320 millones. La obra terminó costando 740 millones, ¿no? Un sobrecosto de 131%, y esto fue denunciado por la Contraloría. ¿Y por qué fue el motivo? Expertos dijeron, ¿no?, y señalaron que fue por la deficiencia del expediente técnico. Ahí venimos de los errores que se da el expediente técnico. Si un expediente técnico estuviera, no digo al 100%, porque nada hay al 100%, pero por lo menos a un 90%, podríamos ejecutar correctamente y no hubieran estos sobrecostos. Y ellos justificaron, ¿no?, en la obra y la entidad, que no, es por los adicionales que dispararon. ¿Pero por qué se originan adicionales? No porque el contratista quiere llevar más dinero, no, se originan porque el expediente no está bien hecho. Ahí venimos un poquito a hablar. El coche salió a la pista con el SEAP. Configuración técnica del vehículo. Mal calculado y nadie dijo box, box, ¿no? Es una orden de entrada inmediata. Pero para corregir la estrategia, no porque el problema fuera más grande, sino que parecía que dejó de correr y se dio demasiadas vueltas. Entonces, esto es lo que pasa con la obra. Deja de correr y da vueltas y vueltas y no sabe quién aprueba, quién desaprueba, cómo se va pasando del contratista a supervisión a entidad. Y ahí viene el overcap. Estrategia de voces, como dice la Fórmula 1, donde se espera demasiado para entrar a repostar, perdiendo posición y ventaja. En obra, siempre sale más caro un undercut, entrar antes de lo previsto para ganar ventajas antes que el rival. Aquí se viene la prevención. Yo hablo muy importante. ¿Por qué? Es un concepto teórico y se convierte en una herramienta importante de gestión. En Perú se han implementado mecanismos como el Dispute Work, que es justo para prevenir, pero muchos lo están aplicando, no, lo hacemos cuando ya hay un problema. Y no es así. Ya viene el problema y decimos, hoy vamos a contratar un DAP o una JPRD. No, la DAP está para prevenir desde que se inicia la obra, para tratar de resolver los problemas y no llegue y no se resuelvan los contratos, como decíamos, obras paralizadas. Eso ha hecho. ¿Y qué es lo bueno que ha tenido Perú? Que lo ha hecho obligatorio, lo ha normado y sus decisiones son de mandato de ejecución. Hablábamos con muchos colegas de acá de España, ¿cómo quisiéramos aplicarlo acá en nuestros contratos? Se puede, si el Perú lo ha hecho, ¿por qué España no lo puede hacer? Entonces, este mecanismo es importante antes que llegue al arbitraje. Después podemos ir al arbitraje, podemos ir a todas las controversias que se generen. Pero yo pienso que los proyectos exitosos no son los que tienen problemas, son los que saben reconocer a tiempo real y sacan la bandera roja. Ahí estamos, para detener todos estos problemas y poder avanzar e irnos al arbitraje si es necesario. Bien, ya como dijo Wandy, ¿no? Hay momentos en los que tenemos que decir, oye, para un momento, ¿no? Ya pasamos en la obra esos track limits y nadie dijo box, 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 ¿no? Entonces ya la carrera no entra en una fase de decidir, sino más bien en una carrera de supervivencia. Y entramos al bloque 3 y lo vamos a hacer en 3 minutos cada uno para no pasarnos del tiempo, en la intervención y el desenlace. Y para eso, Rodolfo, te doy la palabra con una pregunta. En una disputa de construcción, llegar tarde casi siempre sale caro, es evidente, ¿no? Entonces, estratégicamente, ¿qué destruye más en un proyecto? ¿Reaccionar una vuelta antes y hacer undercut al conflicto o seguir apostando a que aguante una vuelta más hasta terminar haciendo overcut y perdiendo el control? Gracias, Úrsula. Sin duda, la respuesta es hay que hacer undercut.
O sea, creo que hay que hacer una pausa, inclusive, aunque esa pausa implique dejar de construir un mes, yo creo que hay que hacer una pausa. Si el proyecto va mal, más vale hacer una pausa que seguir. Y voy a citar 2 personas que se me vienen a la mente para fundamentar mi respuesta. La primera es Albert Einstein. Y Albert Einstein dice, no esperes resultados distintos actuando siempre de la misma forma. Y la segunda es Napoleón, que decía, vístanme despacio porque estoy apurado. Entonces, sin lugar a dudas, querida Úrsula y querido público, hacer una pausa vale la pena, aunque haya costos en la pausa que se podrán arreglar vía un acuerdo de suspensión, etc. Y de nuevo te respondo como abogado y también te respondo como política pública. Como abogado no puedes llegar tarde, por una sencilla razón. La ley te establece plazos de prescripción y caducidad. La ley peruana es muy fregada en eso, establece prescripciones y caducidades a los 30 días hábiles desde que surge el hecho. Y los FIDIC y los NEC son igualmente complicados en ese aspecto, ¿no? Las famosas alertas tempranas, los avisos, y una vez que tú haces los avisos, vienen, cuando ocurre el evento en NEC, las solicitudes de evento compensable, y en FIDIC lo que se llama las reclamaciones, ¿no? Que con estos múltiplos de 7 que tiene siempre el FIDIC. Entonces, sin ninguna duda, tú tienes este deber de, número 1, alerta temprana, cuando existe el indicio o el riesgo de que algo malo va a ocurrir, y número 2, hacer tus solicitudes a tiempo, o sea que no puedes llegar tarde. Y lo mismo ocurre cuando eres comitente, porque cuando eres comitente también tienes los remedios parecidos contra el contratista. Y como política pública, muy sencillo y no me demoro más que un minuto, hay una palabra muy importante que tú lo sabes mejor que yo, Úrsula, que se llama la desviación. En materia de proyectos, la desviación significa cuando el proyecto se sale de control en cualquiera de sus 3 elementos del triángulo que se llama la triple restricción: alcance, costo, plazo. Mientras más rápido actuemos, menor es la desviación. En una obra, si detectamos un problema de suelo, más vale, inclusive tengo un caso, Úrsula, en el cual hemos tenido que mover el reservorio 5 kilómetros a un lado porque el suelo era salino. Imagínate lo que hubiera sido poner el primer pilar del reservorio, lo hubiéramos tenido que demoler. Entonces, mientras más rápido actúes, menos sobrecostos vas a generar el proyecto. Efectivamente. Y hay muchos elementos que tomar en cuenta antes de tomar esas decisiones, ¿no? Y como dijo Rodolfo, en estos contratos, entre comillas, colaborativos, muchas veces, ¿no? Existen esos elementos como la figura del DAP. Y ahí va mi pregunta para Nelson, ¿no? Se dice mucho que el DAP, el Dispute Board, evita los arbitrajes. ¿Qué sí puede salvar un DAP? Como Safety Care, mientras la carrera sigue viva, y cuándo ya es demasiado tarde y lo único que queda es llegar al tribunal arbitral con el coche ya dañado. Bueno, esa pregunta es un poco complicada por obvias razones. El tema del DAP en algunos países latinoamericanos no es algo que se esté implementando necesariamente adecuadamente. Y uno de los problemas es que la relación de adversario entre contratista y contratante algunas veces causa una individualización de todos estos eventos compensables que se puede presentar en un proyecto. Tengo un ejemplo. En un proyecto yo llego y encuentro que el contratista tiene 200 y tantos eventos compensables. Hace el procedimiento bajo NEC 3, envía su petición al Project Manager, el Project Manager aprueba o rechaza. Obviamente hay más rechazos que aprobaciones por obvias razones o conflictos o temores de los Project Managers en aprobar algo, y resulta que se ve el DAP colapsado, con sumisiones formales que muy difícilmente serán absueltas. La pregunta allí es, ¿de qué manera un DAP puede advertir esa situación y tratar de empujar la obra y la relación entre las partes como si fuera un safety car? Pero al final, muchas veces sucede todo lo contrario. Por eso esa pregunta yo no la podré responder en el día de hoy, pero lo que sí es cierto y lo que he visto frecuentemente
es que si bien el concepto colaborativo de este procedimiento de resolución de disputas a veces termina siendo algo, como lo mencionó en el día de ayer aquí don Bernardo Cremades, quien dijo, haciendo un ejemplo del Canal de Panamá, que el procedimiento de Dispute Board se convierte a veces en un arbitraje de segunda clase. ¿Por qué? Porque eso no es la idea del DAP, pero si no hay una posibilidad de colaboración o entender de qué manera se puede agilizar este proceso burocrático, pues muy difícilmente ningún DAP podrá solucionarlo. Efectivamente, los proyectos no se rompen por la complejidad técnica que puedan tener, sino por esas controversias que no podemos solucionar. Y el desafío no solo está en gestionar el proyecto, ¿no? El conflicto, sino es lograr que incluso con ese conflicto las partes sigan integradas y puedan estar sincronizadas para poder llevarlo a un buen puerto. Y un mensaje final en 20 segundos, Rodolfo, y luego Wandy, y luego Néstor, y terminamos antes de que nos levanten la bandera. Bueno, voy a pedir una ampliación de plazo entonces. Bueno, finalmente, como abogado, yo creo que lo que tenemos que hacer como contratistas es actuar con la mano izquierda y con la mano derecha. Con la mano izquierda, colaborar, producir, entregar, y con la mano derecha, y cito al General Counsel de Repsol que estuvo ayer, pensar que va a haber pelea desde el primer día, es decir, prepararnos desde el primer día. Ambas acciones no son contradictorias, sino más bien son concurrentes. Y desde el lado de las obras, citando lo que decía mi amiga Wandy, al menos en el Perú, el porcentaje del contrato de ingeniería respecto del contrato de la obra principal es más o menos 5 a 7%, pero a nivel internacional es entre 10 y 13. Entonces, lo que yo creería es que si en Perú hiciéramos mejor ingeniería, tendríamos obras mejores. Entonces hay que invertir más en ingeniería para que la obra sea mejor. Wandy. Yo para resumir lo que ha dicho Rodolfo con una sola frase. Porque en obra, igual que en la pista, no gana el que más resiste, sino el que sabe leer la carrera y entrar a boxes en el momento exacto. Nelson. Primero entiendan el cronograma, ya sean abogados, árbitros o contratistas. Si no entienden el cronograma no van a saber cómo construir y no pretendan en un arbitraje, que es un elemento extemporáneo de la obra, tratar de reproducir una realidad que nunca sucedió. Pues con eso hemos concluido. Muchísimas Cierra con tu gracias bandera. por el espacio. Cierras con tu bandera.